otro día y hoy no sería yo sin verificar el transporte público en Bogotá. Hoy me espera un viaje un poquito más largo y también vamos a visitar las minas, las famosas minas de Colombia. Por eso llegué al terminal Salitre en Bogotá y resulta que este terminal es nuevo. Todo me parece que es recién renovado o es nuevo. Este terminal es tan grande que yo voy a andar desde el módulo 1 hasta no sé cuántos módulos hay, buscando el destino de mi viaje de hoy. Gracias a Dios yo llegué acá más temprano, entonces no tengo prisa. Puedo buscar en paz el módulo de donde sale mi autobús a Nemocon, porque eso será mi primera etapa. ¡Yeah! Yo pensé que vamos a andar mucho hoy, pero gracias a Dios el terminal 3 o módulo 3 me salvó la vida. Acá ya más fácil, el módulo es muy grande, hay diferentes empresas. Eso me gusta muchísimo, todo es muy ordenado y mirad acá mi destino donde voy a comprar los tickets. 31.200. Ok. Los dos. Bien, gracias. A orden. Bye. Sí, el señor de la taquilla ya me llama cerca de la entrada, muy amable de su parte, pero tenemos el boleto. Muy amable, gracias. Buenas. Nemocon, ¿verdad? Gracias. Quería comentar el precio. Entonces, dos personas, 31.200 pesos colombianos. Y lo más gracioso es que yo tuve que decir mi número de pasaporte y también nombre de pasajero para comprar el boleto. Acabo de entrar al autobús y ya empiezo mi viaje. Muy rápido, entonces gracias al señor. Dijo al conductor que vienen más personas, entonces tiene que esperar un ratito. Y ahora no sé cuánto tiempo me espera el viaje. Me parece que como 1 hora y media o 2 horas, algo así. Y bueno, el primer destino de hoy, después de 2 horas en el autobús, llegamos a Nemocon, lugar que es famoso por la mina de la sal. La primera impresión es, por supuesto, que Nemocon es un pueblo pequeño, mucho más pequeño que Bogotá, lo que es obvio. Y acá, este pueblo me parece que es bien campesino, como hay muchas granjas, muchas vacas y es súper tranquilo. Son las 11 por la mañana y a decir verdad, me parece que todos deben estar en el trabajo, los niños en las escuelas, porque en el pueblo no se ve casi nadie. Al llegar acá, pensé que esta ciudad, este pueblo, iba a ser parecido a Salento, por ejemplo, o Guatapé, pero no es nada parecido. Acá hay también muchos colores, las casas son coloridas como ahora ustedes ven, pero es algo diferente. El país es bien distinto, cada lugar tiene sus cositas. Y eso me gusta mucho en estos pueblos colombianos, que puedes salir del autobús en el centro de la ciudad, pocos metros más adelante estás en tu destino ya. Todo es muy cerca. Eso es muy fácil cuando no tienes el carro, no quieres usar el taxi. Entonces, solamente el autobús y las fuerzas de tus piernas. Buen día. Hola, buen día. Porfa, tus boletos para extranjeros. Con este ticket ingresan los dos. Bienvenidos. Gracias, hasta luego. 60.000 pesos colombianos por una persona. Ingresamos.
Buenas. ¿Cómo estás, Viviani? Discúlpame. Ah, por acá. Bien. Está bien, no puedo. En 15 minutos empieza mi tour guiado. Lo que pasa, yo llegué acá el lunes, por eso me parece que es bien flojo por acá. No hay mucha gente. Si uno puede elegir el día de su visita, yo siempre recomiendo los días laborales, los lunes, si está abierto, porque siempre hay menos gente. Entonces simplemente puedes aprovechar un poquito más. Eso es como la protección para poder usar el casco, pero sí, eso es como el tubi. Si no, como siempre, yo no sé cómo poner el tubi. Hay lugares que te roban las palabras y te invitan a escuchar el latido de la tierra. Descender a Nemocón es entrar al otro mundo. Un refugio donde el tiempo simplemente se detiene. Mira esos espejos. No es el cielo, es agua y sal creando una ilusión perfecta. La sensación de estar flotando en el vacío. Es magia pura, un secreto guardado en la oscuridad justo bajo nuestros pies. Respira profundo, eso también es Colombia. Hacemos la haloterapia. Eso es como un exfoliante. Ahora no puedo tocar nada. Creo, eso fue una de las minas más bellas que yo he visto. Lo más impresionante creo fue el pozo donde se veía el techo. Muy lindo. Además, en esta mina también realizaban la película 33 sobre los mineros de Chile. El recorrido entero duró como, yo digo 1 hora 40 minutos más o menos, con todas las fotos, con la visita también en el museo. Con el precio de 60.000 pesos colombianos, me parece que es una buena actividad, especialmente que este lugar es tan sereno, bonito y acá de verdad se puede tocar la sal. Las vistas acá en esta ciudad ganan de todo y no hay nadie. Ok, la verdad es que ahora cuando nuestro grupo salió de la mina, había mucha gente que llegaba y mucha más que antes. Cuando yo llegué, entonces, con el tiempo, por supuesto, hay más gente. Y ahora el tiempo de la espera al autobús y eso es más gracioso. Porque acá quizá hay parada, porque el autobús sale de un lugar, pero si quieres puedes llamar al conductor en un lugar así como en la calle que el autobús pasa, por ahí ya. Creo lo hago así por la primera vez en mi vida. Vamos, ya estoy en el autobús hacia Zipaquirá. Funciona así como todos dicen, muy bien. Después de unos 40 minutos llegamos a Zipaquirá, entonces el lugar famoso por la sal también. Quiero ver la segunda mina de la sal acá en los alrededores de Bogotá, entonces sigo a la mina. La ciudad acá ya no es tan tranquila como Nemocón. Es mucho más grande, eso se nota de la primera vista. Me parece que ya estamos en el corazón de Zipaquirá, en la plaza central. Acá hay una iglesia y sí se ve más gente como los turistas, también los lugareños, turistas lugareños, si puedo decir así. Pero yo todavía tengo como casi 20 minutos a pie a mi destino. Entonces tengo que seguir. No quiero decir que es tarde, pero he escuchado que los tours duran como 2 horas, a veces 3 horas, dependiendo qué haces, entonces no tengo tanto tiempo.
Ok, por fin llegamos al lugar donde se empieza el sendero de la sal, de la mina de la sal. Yo sigo hacia la entrada para comprar las entradas y vamos a ver cuánto tiempo necesito para ver la catedral. Compré las entradas premium que incluyen también el City Tour y la entrada a la mina con el guía, y eso costó para los extranjeros 160.000 pesos colombianos. Ahora también puedo llevar conmigo el audioguía en mi lengua, entonces muy bien. Bueno, no hay audioguía en el polaco. Pues disculpa amigos, si alguien quiere aprender polaco vía visita en este museo es imposible, creo. Pero lo mejor de acá hay la vista a la ciudad entera de Zipaquirá. Ahí me enamoré. Entramos a la mina en Zipa y lo primero que nos da la bienvenida es un Vía Crucis, tallado directamente en la oscuridad. Caminas por esos túneles y sientes el peso de la tierra sobre ti. Pero nada, absolutamente nada te prepara para lo que viene después. Llegar al corazón de la montaña y encontrarte con la Catedral de la Sal. No importa en qué creas, la energía que se respira aquí es inmensa. Es la grandeza del hombre y la fuerza de la naturaleza. Miren señores, encontré también un acento dominicano, entonces tenemos la Nuestra Señora de la Altagracia, que es una protectora de República Dominicana. Y una cosa que me parece bien graciosa y yo personalmente no la entiendo. Lo que pasa, acá detrás de mí hay como un restaurante, hay unas tiendas con los regalos. Más allá he visto también puesto con los churros y no sé. Imagínate, sales de la catedral donde hay la música sacral, hay estaciones Vía de Crucis y hay churros. Y hay restaurante. Sí, ustedes me van a escribir que yo quejo de nuevo, pero lo que pasa, soy la polaca y los polacos son los quejones. Tienen que entenderlo. La polaca quejona. Por acá también se encuentra el espejo de agua. Se puede ver lo que tenemos arriba en el agua. Muy lindo. En la mina de Nemocon me gustó mucho más la iluminación y el espejo que hacía el agua. Vamos a entrar a la ruta del minero, por eso tengo un casco con la linterna por acá. Este recorrido va a durar como 45 minutos. Me interesa muchísimo si la mina de acá, de Zipaquirá, es muy distinta de lo que hemos visto en Nemocon. Tomamos la ruta del minero. La primera parte del recorrido la caminamos en la oscuridad total para sentir exactamente lo mismo que los primeros mineros. Así que, honestamente, ahí no pude grabar nada. Solo tocaba sentir el peso de la montaña. Eso fue la experiencia, sin duda alguna. Yo esperaba algo parecido a algo normal, como paseo por la mina, pero resulta que eso fue como paseo de los ciegos, yo diría, en la oscuridad, y eso siempre es para la persona que no tiene problema con la vista, no es ciega. Siempre es algo como nosotros no sabemos cómo es en realidad cuando uno es ciego. Entonces, eso fue la experiencia que nos permitió a todo el grupo ver cómo se vive así. Para mí fue algo de verdad muy interesante, muy chévere. Todo el tiempo fuimos guiados, entonces no había... Si alguien tiene, por ejemplo, claustrofobia, claro, o miedo de oscuridades, puede ser un problema, pero si quieres tener una experiencia, eso es bueno. Y fue otra experiencia que en la última mina que visitamos hoy.
Y al final, para no caminar de nuevo hacia arriba, tenemos hasta el tren que nos llevará hacia arriba, a la superficie. Salí de la casa a las 8 por la mañana y volveré a la casa, creo, cerca de las 8 por la noche. 12 horas afuera de la casa y me parece que fue un día muy estupendo visitando los lugares donde yo no he ido antes. Además, conociendo las ciudades, pueblos de Colombia, ahora solamente como una Lima Nueva puedo tener una quejita. Tengo hambre, entonces tenemos que buscar un restaurante para comer algo. Pero eso vamos a hacer en Bogotá, entonces primero tenemos que volver a la capital y allá vamos a buscar el desayuno, la comida y el almuerzo. Sí, todo en un plato. De nuevo un choque cultural. Yo quería comprar un boleto como yo estoy acostumbrada, comprar un boleto en la taquilla. Resulta que la taquilla estaba cerrada y el señor estaba gritando Bogotá, Bogotá. Entonces, ok, yo pregunto el precio, entro al autobús. Luego sí, entro al autobús y pregunto segunda vez al conductor dónde vamos y cuánto cuesta el boleto. ¿Eso de verdad funciona así acá? Entré al autobús y ya vamos. Eso fue súper rápido. Ahora y por la mañana también. Unos momentos más tarde. Ya estoy en Bogotá, pero acá también es un lío. Si uno no usa el transporte público, así se hace un trabajo. Ahora resulta que el autobús de Zipaquirá me dejó en un lugar donde... Lo que pasa, el autobús de Zipaquirá me dejó en la zona de donde solamente con la tarjeta puedes salir al otro autobús, por ejemplo. Gracias a Dios había un chico muy amable que me hizo un favor, pues yo usé su tarjeta para pasar y ahora tengo que buscar el autobús que me va a llevar hacia el centro. Entré al autobús y no sé a dónde voy a llegar. Estoy preguntando al Gmini si me va a ayudar. Y en este lugar quería dar gracias a todos ustedes que me apoyan en Patreon y en YouTube Subscribe. Mil gracias por su apoyo y confianza. Por fin llegué a mi alojamiento y ya son casi las 9 porque había un poquito, reguero con la vuelta a Bogotá a mi alojamiento. Al final estoy en la casa. El restaurante que yo quería visitar ya estaba cerrado. Y finalicé llegando a la casa y voy a pedir algo de la comida chatarra. No me juzguen, por favor. Así que tienen que escribirme lo que piensan sobre este video. Dale like, suscríbete, comparte con tus amigos y hasta el próximo video. ¡Chao!